Hola, Estorcita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marisol, ¿se escucha bien? Sí, claro. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Estoy conectándome ahorita con YouTube para hacerlo directamente por ahí, por ese canal. Ok, Vamos a perfecto. confirmar que todo esté bien. El teléfono está apagado. Yo creo que sí. Déjame chequear aquí mi celular. A ver, para que todo esté bien. ¿Qué más tengo que hacer? A ver. Tengo el chat aquí. Y yo creo que ya estamos en vivo. A ver. Déjame mandar un mensajito. Siempre aquí en el árbol genealógico por esperar. Yo creo que ya estamos en vivo. Nada más quiero confirmar. Bien. Porque a veces, si alguien puede ver en YouTube, si estamos en vivo, por favor, pido ver si está bien la conexión para no perder absolutamente nada. Yo creo que sí. Ok, déjame entrar a mi canal. Ya, ok, muy bien. Ya estamos en vivo. Aquí lo puedo. Sí, ya estamos, van a ser 2 minutos para las 7 de la noche. En México también son las 7, ¿verdad? Sí, Ah, estamos iguales, querida. Sí, en Perú sí son las 8. las 8, sí. Sí, son las 8 en Perú. Y me parece que en Argentina son las 10 cuando llevamos rico. 10, sí, ya ellos están, nos toca bien tarde. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Cómo estás, ¿Quieres poner Marisol? algún dispositivo o algo, Estarcita? No, 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 así está bien, así. Ah, ok. Ok, listo, listo. Porque ya aprendí Ah, sí, con qué bueno. Roberto. Todo se Sí. aprende. No, yo sabes que iba, si es que lo necesitara, te lo iba a mandar a ti también. De Ah, todas ok. maneras. Pero no lo voy a necesitar. Sí. Muy bien. Bueno, ya siendo las 8 de la noche, yo creo que ya comenzamos. Ujú. Bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Realmente es muy grato nuevamente estar aquí en esta plataforma, gracias a Programación Mental, para poder traer, ustedes ya saben, ¿no? Personas muy profesionales para que nos hablen de temas bastante importantes que todos nosotros queremos saber. También quiero decirles de que pues estoy muy contenta porque tenemos a una invitada que ya la hemos tenido anteriormente en la plataforma y nos ha estado hablando también sobre programas importantes que ahora nos va a traer. Bueno, ahora vamos a hacer el cambio y va a hablar acerca de algo también que creo que todos nosotros tenemos curiosidad. Pero antes que eso, mi nombre es Marisol Hacha, soy hipnoterapeuta con programación neurolingüística y terapeuta en lo que es sanación emocional. Ustedes se preguntarán, ¿qué es realmente el árbol genealógico? O llamado árbol transgeneracional, ¿no? A veces hay como mitos, como verdades, ¿no? De que, ¿qué nos puede traer a través de nuestras generaciones, nuestros ancestros? ¿Realmente están con nosotros aquí actualmente en nuestra vida actual? ¿Qué raíces o qué estamos repitiendo de repente, ¿no? Como persona a veces sabemos que estamos bien, estamos sanos, pero de repente nos repetimos como una misma historia y no sabemos por qué. Entonces yo creo que es muy importante el día de hoy conocer exactamente de dónde vienen esas raíces. ¿Será del padre? ¿Será de los abuelos, los bisabuelos? No se sabe, pero vamos a saber hoy con nuestra invitada especial. Como ya conocen, ella es Esther Amador. Ella es maestra en biomagnetismo, es maestra en radiestesia, es maestra en bioenergética y Reiki.
en tercer nivel. Y nos va a hablar especialmente sobre lo que es el árbol genealógico. Bienvenida, Esthercita. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Marisol? No, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Yo feliz aquí de estar contigo en tu espacio, con todas estas personas que se preocupan por aprender más, por ser mejores, a todo dar, a todo dar. Bueno, antes que nada, sí me gustaría, queridos amigos, que apaguen su micrófono, porque si no, como que se oye mucho eco, ¿verdad? Entonces, sí, por favor. Así ya apagaditos, así ya nos escuchamos mejor todos. Perfecto, excelente. Bueno, antes que nada, antes de empezar, ya como dijo Marisol, yo trabajo varias terapias y efectivamente, o sea, uno va aprendiendo y se da cuenta que sabe menos, ¿no? Pero esa es la idea, ¿verdad? Ir aprendiendo, ir conociendo, irnos preparando. Para mí, el trabajar el árbol genealógico, el árbol transgeneracional, como dijo bien Marisol, es una herramienta buenísima, buenísima. Y hoy vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, antes que nada, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuántos tatarabuelos tenemos? ¿Quién me dice así de rapidito? ¿Cuántos tatarabuelos tenemos? A mí se me ocurrió 7. Ah, un poquito más. Porque fíjense, tenemos 2 papás, ¿sí? 4 abuelos. Y así se va, ¿verdad? Luego vienen los bisabuelos, tatarabuelos, los chosnos. Entonces, ¿cuántos tatarabuelos tenemos? Bueno, no importa vivos o muertos, sí, no importa vivos o muertos, pero ¿cuántos, digamos, nos corresponden? ¿Cuántos? ¿Quién dice? 9. ¿Más? Más. Más, wow. Mucho más. Fíjense, tenemos 2 papás. De ahí cada papá tiene sus papás. Entonces son 4, ¿verdad? 2 papás, 4 abuelos. De esos abuelos, cada uno tiene su papá y su mamá. Entonces serían 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Fíjense, 16, o sea, son un montón. Y luego los chosnos, que son los papás de los tatarabuelos, serían 32. Entonces, es un mundo de gente, ¿verdad? Y fíjense, como les decía, o sea, yo trabajo varias terapias y la idea es tratar a la persona como un todo, ¿verdad? Entonces puede ser que la persona tenga alguna problemática, ya sea física, emocional, de lo que sea, ¿verdad? Y hay que estar como detectives, ¿verdad? ¿De dónde viene la raíz? ¿Sí? Puede ser que a lo mejor en la infancia tuvo un problema, o puede ser que cuando mami nos tenía en su pancita tuvo alguna emoción fuerte, algo, o puede ser también que a lo mejor viene de nuestros ancestros, ¿verdad? No nada más de los ancestros heredamos, digamos, los caracteres genéticos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nuestra mamá estaba dentro del vientre de nuestra abuelita, ustedes saben que la mujer ya nace con todos los óvulos que va a tener, ¿sí? Puede que actualmente con los estudios dicen que pueden aumentar un poco, pero en general ya tiene la mayoría, ¿sí? Hagan de cuenta un 90%, ¿sí? Entonces, quiere decir que es muy, muy probable que cuando nuestra mamá estaba dentro de la abuelita, nosotros también estábamos ahí, porque ya tenía sus óvulos completos, ¿sí? Y lo mismo que a nosotros nos pasó estando dentro de la abuelita, pues la abuelita también le pasó estar dentro de su abuelita. Entonces, fíjense cómo nosotros estuvimos dentro, ¿verdad? Es una cadenita. Entonces, cuando nosotros estuvimos dentro de nuestra mamá, tenemos acceso a, digamos, a sus emociones, a los sentimientos que tenía, muy, muy cercano, ¿verdad? Porque estuvimos pegados a ella, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos pasaría con nuestra abuela. Entonces, quiere decir que esas emociones, que esos sentimientos, también los vamos heredando, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en las consultas, ¿verdad? Que, por ejemplo, la mamá tuvo una pena fuerte, ¿verdad? Se le murió alguien muy querido. Pues la mamá, mientras estaba en el embarazo y tuvo esa pena, esa tristeza pasa al niño, ¿sí? Y luego se puede manifestar en diferentes formas, ¿verdad? Pero quiere decir que fue algo muy concreto, muy conciso, ¿verdad? Muy, digamos, no hay que pensarle tanto, pues si ahí estaba, ¿cómo no lo va a sentir, ¿verdad? Entonces,
A eso nos referimos con el árbol genealógico. ¿Cómo es que nos puede afectar? O sea, ¿cómo nos puede afectar? ¿Sí? Entonces, fíjense, hay muchas cosas que a veces nos pasan, por ejemplo, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida económica, digamos, en el trabajo, en actividades, ¿verdad? Y que si nosotros nos damos cuenta, vemos un poquito a nuestro árbol genealógico, a lo mejor se repiten cosas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, a mí me han tocado personas que traen algo que les ha pasado. Le pasó a ella, le pasó a la mamá, le pasó a la abuelita, le pasó a la bisabuelita. Entonces, quiere decir que algo que se está repitiendo, ¿verdad? Y es mucha casualidad que se repitiera así porque sí. Entonces, quiere decir que ahí hay algo, ¿verdad? Ahí hay algo que puede ser, puede tener la raíz de alguna problemática que tengamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Fíjense, es muy importante recopilar mientras podamos, ¿verdad? Porque a veces nuestros mayores ya están viejitos o ya se les olvidan malas cosas, ¿verdad? Pero es muy importante recopilar por lo menos su fecha de nacimiento y si se puede su fecha de fallecimiento. Muy importante, ahorita vamos a ver más adelante por qué. Más adelante les voy a decir una lista de los datos que son como muy importantes, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, hay cosas que a veces nos pasan, a lo mejor miedos irracionales, ¿verdad? A mí me ha tocado, por ejemplo, me tocó una vez un niño que tenía claustrofobia, ¿sí? Un niñito de 3 años. Entonces, de entrada uno dice, los papás lo encerrarán o qué le están haciendo al pobrecito, ¿verdad? Pero resulta que no, los papás lindos con el niño, no le hacían ningún tipo de esas cosas, ¿verdad? Entonces, investigando, y eso fue nomás de preguntas, ¿verdad? Investigando, nos contaron que el abuelo del niño mexicano, pues había luchado en la revolución, aquí en la Revolución Mexicana. Aquí la Revolución Mexicana duró 10 años, fue una guerra muy cruenta, mucha gente muy pobre participó, y en fin, fueron condiciones muy, muy fuertes, ¿verdad? Bueno, resulta que ese abuelo estaba en plena batalla y lo hirieron y se cayó, ¿verdad? Entonces sus compañeros vieron que estaba tirado y dijeron, no, pues ya se murió. Entonces, como pudieron rápido, hicieron un hoyo porque dicen, pues dejamos así el cadáver al ovil y pues al rato llegan las aves de rapiña, ¿verdad? Entonces, como como pudieron, lo enterraron, ya. Y se fueron. Pasan las horas, y resulta que el señor se despierta y está enterrado. Lo bueno fue que no tuvieron mucho tiempo de hacer el hoyo muy, muy profundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como puede el señor herido, sin fuerzas, todo, sale, ¿sí? Sale y bueno, ya era muchacho, ¿verdad? Después, claro, ya terminó, se casó y bueno, y este es el nieto. Y entonces resulta que eso es lo que tenía el niño. Esa claustrofobia venía del abuelo, porque coincidentemente, entre comillas, ahorita vamos a ver por qué coincidentemente, tenía el mismo día de nacimiento. O sea, el nacimiento del abuelo era el mismo día del nacimiento del nieto, ¿sí? Entonces, fíjense, es muy importante nosotros investigar, primero, si llevamos el nombre de algún ascendiente, ¿verdad? Pues que me pusieron el nombre de mi abuelito, me pusieron el nombre de la tía, ¿no? Listo, anotar, sí. Segundo punto, fechas de nacimiento. Súper importante la fecha de nacimiento. Ahorita les voy a cortar otro caso así, muy increíble. Y fechas de fallecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que estudian mucho esta cuestión de árbol genealógico y lo que podemos traer del árbol genealógico, le llaman dobles, ¿sí? Que nosotros podemos ser doble de un ancestro. ¿Y dónde se ve ese doblaje o esa doblez? En el nombre y en la fecha de nacimiento, ¿sí? Esas son las dos muy importantes. Y hay una tercera, la fecha de concepción, ¿sí? O sea, podemos ser dobles por nombre, no dobles por fecha de nacimiento o dobles por concepción. ¿Cómo calculamos la concepción? Para el inconsciente siempre van a ser 9 meses, siempre. Entonces, por ejemplo, yo nací en julio, le aumento 3 meses y ese es mi mes de concepción. Yo julio, agosto, septiembre, octubre, listo. En octubre a mí me concibieron.
no importa que a lo mejor este ancestro fue 7 mesino, o el otro fue 8 mesino, o el otro fue de 10, no le hace, o sea, siempre vamos a sumar, vamos a contar 9 meses, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestra fecha de concepción, ¿sí? 3 datos súper importantes, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante para ver si es que nosotros de entrada tenemos un doble en el árbol genealógico. Porque fíjense, con los dobles hay muchísima relación, ¿sí? Entonces, listo. Ahora, por ejemplo, a veces los famosos nombres, ¿no? Se repiten en las familias. Muchas veces, por ejemplo, recién se muere la abuela, se murió la abuela, la mamá estaba embarazada, le ponen el nombre a la hija, ¿no? Entonces va a tener el nombre de un ancestro, pero además un nombre que se conecta con dolor. ¿Por qué? Porque pues, se murió la abuelita y ahí está la nieta, ¿sí? Entonces, sería bueno investigar por qué nos pusieron ese nombre, de dónde viene ese nombre, ¿sí? Y además ver si en el árbol genealógico hubo más de ese mismo nombre. ¿Y quiénes fueron? ¿Sí? ¿Cómo les fue la vida? ¿Tuvieron una buena vida amorosa? ¿Tuvieron una mala vida? En fin, cómo les fue económicamente, sentimentalmente, si fue alguien que le fue muy bien, en fin, en su carrera, en lo que hizo, o le fue mal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si nosotros llevamos el nombre de un ancestro, hay que investigar de quién somos el doble o de quién llevamos el nombre, ¿sí? Punto muy importante. Ahora, otra cosa también, por ejemplo, en los nombres, ¿verdad? Muchas veces ponen el nombre, por ejemplo, le ponen Ángel, ¿sí? Cuando a un niño le ponen Ángel es porque para, digamos, digamos, nuestra cultura, ¿no? Y que tenemos los rastros judeocristianos, pues Ángel es alguien que te cuida, ¿no? Entonces, muchas veces el ponerle Ángel a un niño es porque estás queriendo que te cuide, ¿sí? Entonces, hay que investigar también, bueno, ¿por qué me pusieron ese nombre? ¿Sí? A mí me ha tocado también a veces que le ponen el nombre, por ejemplo, la mamá ya tiene un hijo y luego tiene otro, y le pone un nombre que no tiene nada que ver supuestamente con la familia, ¿verdad? Ya, le pone el nombre. A lo mejor fue un amigo, lo que sea. Pero después, barriendo el árbol genealógico, resulta que a lo mejor el tatarabuelo se llamó así, ¿sí? Entonces, ahí se repite, aunque fue involuntariamente, ¿sí? Pero muchas veces se repite. Entonces, por eso digo, es muy, muy importante, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante, digamos, revisar, verdad? En el árbol genealógico es muy, muy importante revisar si hubo pérdidas económicas, ¿verdad? Si hubo accidentes, si hubo abortos, si hubo vicios, si a lo mejor era alguien o muy enojón o muy déspota, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos ancestros, verdad? ¿Qué tipo de vida profesional tuvo? Si fracasaron, si les fue bien, ¿por qué les fue bien, verdad? Porque pudo ser porque pues, transó a alguien, ¿no? Ahorita vamos a ver un caso de esos. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? También sus gustos, ¿sí? Sus gustos de la persona, sobre todo estamos hablando del que se llama como nosotros, ¿verdad? Su salud y sus causas de muerte, ¿sí? Importantísimo la causa de muerte. No es lo mismo que se murió de viejito o que se murió porque tuvo un accidente, ¿verdad? A veces también eso se repite mucho, la edad del accidente, ¿sí? Pues que el tío se murió a tantos años, a los 25 años. El abuelo también, o sea, se empieza a repetir eso, ¿verdad? Bueno, entonces, sí que ahí hay algo. Eso que se repite, hay que tener mucho cuidado. También, en general, lo que son los tabús, ¿verdad? Si hubo una violación, si hubo un incesto, si hubo uno que estuvo encarcelado, si mató o lo mataron, en fin, todos esos que son los famosos tabús, ahí tenemos que estar bien, bien abusados de encontrarlos. Y saben que es súper difícil, porque si uno va, por ejemplo, con su mamá o con la abuelita, y por ejemplo, a lo mejor se sabe que en la familia, a lo mejor alguien lo metieron al bote, ¿no? Tú preguntas y casualmente se les olvidó, no se acuerda, ¿sí? O por ejemplo,
alguna mujer de la familia tuvo un hijo, no se casó y después murió el niño, ¿no? Nadie se acuerda, no pasó, ¿sí? Eso es fatal, fatal, porque no se le está dando, en primer lugar, no se le está dando el lugar a esos ancestros. Y en segundo lugar, es por algo está pasando, ¿sí? No son coincidencias, queridos amigos, ¿sí? Entonces es muy importante hacerla de detective, ¿verdad? Por ejemplo, tengo este caso, ¿sí? Que era un señor, era, pues, digamos, al nivel de tatarabuelos. Llevaban una vida normal, ¿sí? Y en esa familia, esta paciente resulta que sus parejas le engañan, no le va mal económicamente, hace algo, quiebra, no le va bien en el aspecto económico. Y lo mismo al hermano y lo mismo a un primo. O sea, es una familia chiquita, pero como que se repite eso de que les va mal económicamente. Y aparte los engañan, ¿no? Revisando el árbol genealógico, resulta que ese tatarabuelo era como de clase media, ¿verdad? Y hizo como un negocio con un amigo y les estaba yendo bien. Pero ¿qué creen que hizo este canijo? Traicionó al amigo, lo dejó en quiebra y él subió. Entonces, en esa vida, ese tatarabuelo fue muy rico. Su familia, rete bien, ¿no? Pero no era una riqueza bien habida. ¿Por qué? Porque había traicionado al amigo. Entonces, ¿qué pasa? En la siguiente generación, los hijos, sobre todo el que heredaba, se volvió muy dilapidador, jugaba, se emborrachaba, engañaba a mujeres, en fin, ¿verdad? A la tercera generación, o sea, ya la del papá de esta persona, o sea, los nietos, ya les iba mal. O sea, negocio que emprendían, fracaso total. Le engañaban las parejas, en fin. Y lo mismo pasa con los nietos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando en el árbol hay algo que no está sanado, o sea, algo que se hizo mal y no está sanado, eso repercute en toda la generación, en todas las que vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque él traicionó. Entonces, a los descendientes los están traicionando. Y él robó. Entonces, su fortuna era mala vida. Entonces, por eso ellos no despegan y no despegan, ¿sí? Entonces, fíjense, qué importante saber qué onda, ¿verdad? O las famosas herencias, queridos amigos. ¿Cuántas historias vemos de las famosas herencias? Y si nosotros dejamos que eso se quede en el árbol genealógico, tarde o temprano repercute y repercute y repercute. Por eso es muy importante investigar qué cosa tenemos ahí, ¿sí? Muy importante. Como ahí dice, ¿verdad? Dice, lo que no se libera en una generación pasa a la siguiente como una carga. Y ahí la llevan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se había lastimado a terceros, ¿verdad? Se lastimó a terceros. También, digamos, no, la riqueza que tuvo, pues como no era bien habida, entonces no la merecía, ¿sí? No la merecía. Entonces, ahí hay una deuda que se tiene que pagar. Y pues pasa a las generaciones. Uno puede decir, ay, pero ¿yo por qué si yo no lo hice? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Yo por qué? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo vamos a equilibrar eso, ¿verdad? Porque no se vale que el otro lo hizo y yo lo pague, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo. También fíjense, otra cosa que pasa, por ejemplo, me ha tocado mujeres, bueno, parejas que no pueden tener hijos, y escarbando un poquito, y a veces ni tienen que escarbar tanto, a lo mejor en la abuela ya salió el peine, ¿verdad? Resulta que, por ejemplo, tuvo abortos, ¿sí? Tuvo abortos y sufrió mucho por los hijos, o eran embarazos muy difíciles, o partos muy duros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una memoria de que un nacimiento es doloroso. O peor tantito, si un ancestro, una mujer, se murió de parto, ¿qué quiere decir? El inconsciente que viene heredándose en nuestras memorias, en nuestras células, porque ya les digo, estamos dentro de ellos siempre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tener un hijo es peligroso, es mortal, no lo tengas.
Y ahí está una memoria, ahí está una memoria. Entonces, tenemos que liberar eso, ¿verdad? Si no, ahí está la cuestión. Entonces, muy importante, ¿sí? Entonces, como dice aquí, dice, hasta que no se tome conciencia de lo sucedido, entonces esto se va a seguir dando y dando y dando y dando, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para liberar, verdad? Tenemos primero que llegar al evento, o sea, saber qué cosa pasó. Segundo punto, tenemos que cortar, o sea, como decimos, ya, o sea, eso no me pertenece, ¿sí? Hay maneras, no, a veces va a ser un poquito más complicado, dependiendo de cómo se hayan dado las cosas, pero de que hay que llegar, sí, hay que cortar, sanar, liberar, ¿sí? Muchas veces con que lleguemos al punto, por ejemplo, así le pasó a esta paciente que yo tenía, cuando se dio cuenta que ella, que la ancestra era su tía abuela, había muerto de parto, dijo, ahí está el problema. Por eso yo no puedo embarazarme, porque tener un hijo es peligroso. Listo, ya lo entendió, ¿sí? Para ella fue peligroso, sí, pero a lo mejor eran las condiciones, era la vida que se llevaba, en fin, ahorita ya no. Además, a lo mejor yo no me acuerdo muy bien del caso, pero me parece que hasta estaba mal con la pareja. En este caso no, ella está bien con su pareja. Entonces, son otras condiciones. Entonces, eso es lo que hay que razonar y trabajar, ¿sí? Entonces, ese es bien interesante. Ahora, ¿perdón? Esther, antes de llegar a las soluciones que vas a mencionar ahorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, como comenzaste al inicio, cuando comenzaste a contar de por ejemplo, en la relación de una pareja? Okay. Esa familia, quizás la abuela, después la mamá, que viene a ser la hija, no quiso tener al bebé por una o por otra razón, pero tuvieron al bebé. Ahora, de esa pareja nacen 5 hijos. Estoy poniendo nada más un número. Ahora, ¿a quién en este caso le llegaría esa información? ¿Le llegaría a los 5 hijos? ¿La abuelita? Sí, de la abuelita, la mamá y los 5 hijos. ¿A quién le llegaría la información? ¿Le llegaría a los 5 hijos o especialmente a quién? Mira, normalmente le llega a todos, pero por ejemplo, como te digo, si uno de ellos lleva el nombre del ancestro que tuvo el problema, es más fuerte. Es lo que yo iba a decir ahorita, tiene cierta vulnerabilidad, ¿sí? Hay cierta vulnerabilidad, o sea, a lo mejor como dice, son 5, pero esta que lleva el nombre todavía le cae por partida doble, es descendiente y lleva el nombre, ¿sí? Entonces quiere decir que a los 5... Eso quiere decir que a los 5 hijos le va a caer, como se dice, igual la parte esa, pero la que lleva el nombre del abuelo o el ancestro, le va a tocar doble. Exactamente. O sea, nadie se salva, más fuerte. Exacto, como te digo, le cae la bolita le cae a todos, porque es como una cascada, o sea, el que hizo el problema lo hereda a su descendencia, a todos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se pone un poquito peor, ¿sí? Pero sí lo hereda a todos, pero ahorita vamos a ver por qué se va a poner un poquito peor, ¿sí? Todavía no vamos a ver muy bien las soluciones, pero sí les voy adelantando. Uno es que estemos conscientes del problema y segundo, también se puede hacer una carta de duelo. Más adelantito lo vamos a ver con más detalles, ¿sí? Pero de que se puede aliviar, se puede aliviar. Ahora, ¿tienen papel y pluma? Vamos a anotar unas cosas así rapiditas para que ustedes no se les vaya a olvidar, ¿sí? ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta cuando andemos investigando nuestro árbol genealógico? ¿Sí? Muy importante, de veras. Ahorita van a ver porque es súper importante que lo hagamos, ¿sí? A lo mejor no vamos a llegar tan extenso, pero lo que encontremos vale la pena. Sobre todo, ¿saben qué? Si hay algo que se está repitiendo en nuestra familia. Si estoy bien, si mis hermanos están bien, mis primos están bien, no pasa nada, no hay ambiciones, no hay niños que se mueren o no hay situaciones malas económicas, que por qué no despego y no despego, en fin, ese tipo de cositas, entonces está bien, ¿sí? Pero podemos tenerlo, pues es una información buena. Pero si hay algo de eso, olvídenos, sí hay que hacerlo porque como decimos, ¿verdad? Hay que investigar toda la gama, ¿verdad? A lo mejor no está ahí, perfecto, pero ¿y qué tal que está? ¿Sí? Y es fácil, no es difícil, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a investigar? Como ya les decía, el nombre completo del ancestro, ¿sí?
su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento, ¿sí? Y vamos a buscar, no es desde, digamos, de nuestros padres para arriba, nuestros padres y nuestros tíos, ¿sí? O sea, si mis papás tenían hermanos, si mi mamá tenía hermanos, y sus parejas, porque una vez que tú metes a la familia a alguien, entonces ahí también hay una energía que llega, ¿sí? Entonces, padres y tíos, ese es, digamos, ese nivel. El que le sigue, ¿sí? Ya son los abuelos y los tíos abuelos. Entonces, imagínense, de papás teníamos 2, de abuelos ya teníamos 4, pero si esos tenían hermanos, pues ya va creciendo un montón, ¿verdad? Y les digo, sobre todo los problemáticos, esos son los que hay que encontrar, los problemáticos, ¿sí? Después de ahí, los tíos, ya vamos en los abuelos, ahora los bisabuelos y los tíos bisabuelos y sus parejas, siempre con sus parejas, ¿sí? Entonces ya se amplió más, ¿verdad? Y luego los tatarabuelos y los tíos tatarabuelos. Fíjense que si logramos llegar a los tatarabuelos es muy, muy importante porque hay muchos estudios que dicen que donde más digamos, se encuentra esa memoria que te conecta a un ancestro es con el tatarabuelo. ¿Por qué? Pero han hecho muchos estudios, ¿sí? Entonces, imagínense, si a veces no sabemos ni de los bisabuelos, ahora el tatarabuelo, ¿verdad? Pero fíjense, les voy a contar un caso de estos tatarabuelos. Entonces, de esos tenemos que buscar toda esa información, la más que podamos, ¿sí? Entonces, ya dijimos, fecha de nacimiento, fallecimiento, causa de muerte, si se sabe la causa de muerte, porque no es lo mismo que murió de viejito, que lo ahorcaron, o lo asesinaron, o X, ¿verdad? Importante. Luego, si se tiene que era una pareja, pues su fecha de matrimonio, porque a veces también eso pasa, que yo me caso X día, y soy igual, y es la mismita fecha de matrimonio del tío abuelo con su esposa. Y resulta que ellos, por ejemplo, también ha pasado, ¿no? Que a lo mejor tienen problemas con los hijos, o hubo problemas económicos, no sé qué, y yo me llamo igual que ellos, y órale, a lo mejor hasta mi esposo también se llama igual. Entonces, imagínense, por eso es importante, ¿sí? Ahora, partes económicas, si quieren pongan una rayita. Vamos a investigar su profesión o a qué se dedicaba, ¿sí? ¿Cómo le fue? Si le fue bien, si no le fue bien. Si hubo problemas de herencia, ¿sí? Y si hubo problemas legales o de encarcelamiento. Importante esto si lo metieron al bote, importante, ¿sí? Porque esos son de los tabús que hay en la familia, ¿eh? Esos son de los tabús, ¿sí? Ahí en donde vimos la causa de muerte, como les digo, puede ser muerte natural o que lo asesinaron o que fue un accidente feo o, por ejemplo, antes pues había mucho de que los ahorcaban, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, esa es la parte económica. Luego, la parte de las enfermedades, ¿sí? Si tuvieron alguna enfermedad fuerte, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor, no, pues hay muchos que dicen, no, pues en mi familia siempre se mueren del corazón. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué onda con eso? ¿Sí? Enfermedades. Si hubo accidentes u homicidios, ¿sí? O asesinatos, ¿sí? Puede ser que alguien resultó matoncito, ¿verdad? Luego, también si hubo vicios, adicciones o manías, ¿sí? O a lo mejor alguien fue esquizofrénico, lo encerraron en un manicomio, cosas así. Eso es importante, ¿sí? Y eso es de lo que nunca se habla. ¿Ok? Y luego también, si se puede, qué personalidad y qué carácter tenía. ¿Qué pasa con los secretos de familia? Esos son los tabús, Marisol. En esos tenemos que incidir, en esos. Porque curiosamente, le preguntas a la abuelita, a los tíos, nadie se acuerda, nadie supo nada. Y claro que lo saben. Pero a mí me ha tocado, o sea, tanto de una rama como de la otra, no se acuerdan. Y esos secretos también pueden influenciar mucho en lo que es las emociones, las enfermedades o algún padecimiento. Esos son los que influencian, Marisol, esos.
porque es algo que no se sanó, querida. Y nada más con que nadie lo dice, creen que se sanó. Claro que no se sanó, ahí está pudriéndose. Esos son los que tenemos que encontrar, los secretos. En todos lugares hay, en todos, en todas las familias, no hay una que se salve, ¿sí? ¿Tú crees que los Entonces, secretos pueden causar esas enfermedades como el cáncer? ¿Puede llegar hasta claro, esa enfermedad? por ejemplo, un dolor profundo. Imagínate, por ejemplo, que a una ancestra, por ejemplo, antes las muchachas, ¿verdad? Si no era el que decían los papás, el novio y no sé qué, ¿sabes qué? Ya no te casas, ¿no? Y se queda soltera, ¿sí? A mí me pasó en un caso que la muchacha, digamos, fracasaba y fracasaba con sus parejas. Y resulta que llevaba el nombre de una tía o tía bisabuela o tía tatarabuela, algo así. Y que le hicieron eso, de que pareja que encontraba le decían que no, ese no estaba a la altura porque eran así como de la alcurnia, ¿verdad? Y nada, y otro, y otro. Total que ella estaba muy dolorida, bueno, ella murió, esa tía murió de cáncer, ¿sí? Inexplicablemente, ¿verdad? Sabemos que el cáncer son dolores profundos. Y entonces, ¿qué crees que tenía la muchacha? Cáncer. Y además le iba mal y mal, o sea, pareja que tenía por X o Z terminaba, y pareja terminaba, ya había pasado como con 3, y la muchacha tenía pues como sus 29 por ahí, o sea, joven, ¿sí? Y ya tenía cáncer. O sea que no nos salvamos, o sea que quiere decir que también las tías, abuelas también están ahí en el clan. Sí, por eso te digo, los abuelos y sus hermanos, los Yo pensaba que tatarabuelos y nomás sus los abuelos, los hermanos. bisabuelos y Sí, sucesivamente, pero no. por eso se También hace las... así un arbolotote. Pero te digo, donde hay que buscar es donde está la problemática. La tía que se quedó soltera, la que a lo mejor se murió de un parto, el tío que nunca se sabe qué pasó y resulta que a lo mejor lo mandaron al bote, ¿sí? O que por ahí no salió un asesino, o el tranza que se robó la herencia de los hermanos, o sea, ahí están los problemas, ahí están, ¿sí? Esos son los que tenemos que, porque si a una pareja, digamos, a lo mejor a mis tíos, hermanos de mi mamá le fue bien, bueno, está bien, o sea, de ahí no ahondo más, hay que ir más allá, ¿sí? Pero en todas hay, en toda la familia, nadie se salva, nadie. ¿Y qué pasa, Esthercita, en este caso, por ejemplo, de las adopciones? Ajá, mira, en las ¿Cómo adopciones, sería como ahí? se trabaja esto, ya como ellos te invitan a este árbol, ya es tuyo, ya es tuyo, ¿sí? Y se trabaja con él, ¿sí? Como si hubiera sido hijo, ¿sí? Entonces no se Ahora, indaga de dónde, quién fue la mamá o quién fue el papá, mira, nada. si se puede hacer estaría bien, pero ves que muchos cuando los dan en adopción quieren que no quede rastro, ¿sí? Y entonces muchas veces es dificilísimo poder saber. Ahorita vamos a ver más adelantito qué pasa si de una rama no sabemos nada. Ahorita vamos a ver qué pasa, ¿sí? Porque puede ser que no, pues del abuelo para atrás nadie sabe. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer, ¿sí? Pero nomás terminamos con los datos. Entonces ya vamos las enfermedades. Y ahora lo de la vida amorosa, ¿verdad? Si sabemos un poco de esa vida amorosa, como les decía, de esa tía que le negaban y le negaban que no se casara, esa, o vida reproductiva, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, en un ancestro, tuvo como 15 hijos o algo así, y nada más le sobrevivieron 3, siempre 3, siempre 3, siempre 3, y al final quedaron 3, ¿sí? ¿Qué onda con eso? ¿Ven? Son esas cositas raras son las que hay que investigar. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces eso, la vida reproductiva. O los que siempre tienen abortos y abortos y abortos y resulta que a la persona que llega ya lleva como 4 abortos y no sabe por qué. Es que hay algo, ahí hay que investigar también en el árbol genealógico. Pueden tener otras raíces. Yo no digo que lo que nos pase todo es de árbol genealógico, no, pero esta es una herramienta. Acuérdense que nuestras afecciones pueden ser químicas, físico-químicas, pueden ser emocionales, pueden ser de árbol genealógico, como ahorita estamos viendo, pueden ser energéticas, pueden ser contratos, votos, en fin, eso ya son otros temas, ¿verdad? Otros temas. Pero en uno de estos que les estoy diciendo, viene el árbol genealógico. Entonces, ese es el que ahorita estamos tratando, ¿verdad? Puede haber de muchos otros lados, sí, pero también puede haber de árbol genealógico.
Entonces, ahorita nos concentramos en el árbol genealógico. Entonces, la vida reproductiva, si hubo abortos, violaciones muy importantes, ahorita les cuento una de las violaciones, o incestos, ¿sí? Pareciera que el tema de incestos es raro, es súper común, ¿sí? Entonces, onda con eso, también hay, ¿verdad? Entonces, ¿y ustedes creen que van a hablarlo los papás, los abuelos? Claro que no, ¿sí? Pero ahí hay, ¿sí? Ahora, ya tenemos estos datos, ¿verdad? Los tabús son los que más hay que investigar. Por ejemplo, esto de las violaciones. Me llegó una paciente que tenía como, ¿qué sería? Como, su hija tenía como 14 años, entonces ella tenía, pero era joven. Y entonces cuando estuvimos haciendo la terapia, porque yo soy hipnoterapeuta, entonces estábamos haciendo la terapia y resulta que ella la habían violado, a la abuela la violaron, a la tatarabuela la violaron, y encontramos la razón, ¿no? Y entonces le digo, oiga, tenga cuidado, porque si no cortamos estos, a la hija la van a violar. Y dice, hace una semana la violaron. No te salvas, o sea, mientras no cortes, no te salvas, entonces hay que cortar, ¿sí? Ya, sanar esas memorias, cortar, entender por qué pasó, porque también pasó por algo. Entonces es importante entender, ¿sale? Bueno, entonces también otra cosa que hay que preguntar es si hubo migraciones, porque entonces quiere decir que te desarraigaron, ¿sí? Te quitaron tu territorio, migraciones. O acontecimientos históricos, por ejemplo, a los que les tocó la guerra, pues, o alguna guerra, también eso es bien fuerte, eso también te deja muchas secuelas, ¿sí? Muchas secuelas una guerra. Me han tocado también un montón de estos de guerras, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir toda esta listota? Pues para saber si fueron felices, si fueron prósperos, en fin, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, les voy a contar de una niñita que tenía problemas de corazón, ¿sí? Y resulta que así nació, ¿verdad? Y a mí me sonaba raro, o sea, ¿cómo? Y cuando empiezo a hacer la lista, me dicen, y es que además lleva el nombre de su tatarabuela, ¿sí? Igualito, nombre y 2 apellidos, porque casualmente la mamá de esa tatarabuela se apellidaba igual que ahora la mamá, ¿sí? Entonces imagínense, nombre y 2 apellidos. ¿Ustedes creen que iba yo a pasar por alto ese detallito? Pues no, ¿verdad? Ahí había algo, y hubo algo, efectivamente, hubo algo porque ahí había una problemática y tenía que ver con el corazón. Entonces, se sana esa problemática, se limpia, se libera y listo. Hasta ahorita yo creo que va muy bien la niña, no tiene mucho, pero sí que había ahí, era la conexión fuertísima con el árbol genealógico, muy, muy interesante. También a veces pasan, en nuestras terapias nos pasa con hipnosis, ¿verdad? Nosotros sabemos que con la hipnosis podemos conectar a veces, si se necesita, con esos ancestros, porque a la final es la memoria, sí puede ser que uno dice, pues es producto de tu imaginación, otro dice, no, es que estamos conectados con nuestras células, en fin. Pero a veces se aparecen estos, bueno, no se aparecen, pero se conectan estas memorias de estos ancestros y a veces dan mensajes muy interesantes. A veces te dicen, no, es que, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Apenas me tocó con una de mis pacientes que efectivamente llegó la chosna. La chosna. Esa fue muy bonito porque le explicó por qué le dolía el brazo. Le explicó y le dijo más cosas, ¿verdad? Y entonces, ¡qué maravilla, ¿verdad? Entonces, sí que pasan cosas, sí que pasan y a ella le pasó. Entonces, por eso le dijo, mira, a mí me pasó y luego mi hija lo tuvo, la nieta lo tuvo y ahora lo tienes tú. O sea que ese problema no se había sanado. Y ella llegó para decir, bueno, ya sánenlo, ya, y que acabe. Sí, perfecto. Eso fue muy bonito. Y aparte, fue una manera en que nos dijo cómo sanarlo, muy bonito, fue muy, muy bonito. Y bueno, pues agradecemos que ellos también nos digan cómo. Bueno, entonces, bueno, eso fue lo del árbol, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una rama no tenemos información? A lo mejor de rama materna, tenemos un montón de información. Y resulta que de la otra rama
pues nomás estuvo el papá, se murió y nadie supo, ¿verdad? También puede pasar eso. Pues los conocedores dicen que esa rama donde no hay información, ahí es donde hay más problemas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Hay una psicóloga que se llama, ya les digo, Anne Schutzenberger, que ella dice que cuando hay esa problemática, lo que hay que hacer es que nos pongamos, digamos, yo voy a hacer esa rama, ¿verdad? Entonces me pongo así como tranquila, me conecto, pido conectarme con mis ancestros y empiezo a dibujar mi árbol con lo que me venga a la mente, ¿sí? A ver, ¿qué onda con mi abuelo? Ah, pues a mí me dijeron que mi abuelo se murió de jovencito, ¿no? Nomás se casó, tuvo al primer descendiente y se murió. Y no se sabe nada de los papás. Entonces empezamos, bueno, sus papás, ¿qué habrá pasado? Una vez a mí me pasó hace muchos años porque yo no sabía mucho de una de mis ramas. Entonces, en la noche, un día, yo estaba pensando, ¿qué le habrá pasado porque vendrían siendo mis bisabuelos, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Entonces estaba yo así en la noche, tranquilita, así, y de repente me empezó a llegar a la cabeza que ellos habían migrado, que ellos tuvieron cierta